Hola chicos, bienvenidos nuevamente a las clases de Anatomía 1, macroscópica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Yo soy la doctora Joyce Tolati y el día de hoy vamos a hablar de los grandes vasos. Lo primero que debemos recordar es que todo vaso sanguíneo que egresa o se origina en el corazón es denominado arteria, y todo vaso sanguíneo que ingresa al corazón o es afluente hacia el corazón es denominado vena. Que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas sangre no oxigenada. Pero como en anatomía todo tiene su excepción, entonces en la parte de grandes vasos la excepción serían las pulmonares, arterias pulmonares o tronco de la pulmonar, ¿ok? Esta es una arteria, es decir, egresa del corazón, pero lleva sangre no oxigenada hacia los pulmones. Lo vamos a ver más detalladamente cuando estemos hablando precisamente de este vaso sanguíneo. El primer vaso sanguíneo que vamos a estudiar entonces sería la aorta. La aorta comprende diferentes segmentos. Está el segmento ascendente, luego el callado aórtico, que es el segmento horizontal, y el segmento descendente, que a su vez, con fines pedagógicos o didácticos, vamos a dividirlo en un segmento descendente torácico y un segmento descendente abdominal, el cual vamos a estudiar cuando estemos evaluando o estudiando las estructuras que se encuentran en el abdomen. Lo primero que debemos estudiar con respecto a la aorta es su origen. Esta está originada en la parte más superior y derecha del ventrículo izquierdo. De allí emerge la sangre a través de esta arteria para distribuirla a toda la economía corporal a través de la circulación sistémica o mayor, dándonos sus segmentos ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Este origen está demarcado por las valvas semilunares que intersectan a los senos aórticos y que en la parte externa se ve reflejada como una dilatación denominado el bulbo aórtico. Es decir, la válvula de la aorta está conformada por tres valvas tricúspide, una valva anterior, una valva posterior derecha y una valva posterior izquierda. Acá podemos observar cómo en la parte externa el bulbo aórtico se puede evidenciar como una dilatación, del cual nos habla que a ese nivel está el origen de la aorta. Por encima de esta dilatación da origen a las primeras ramas de la aorta ascendente, que son las coronarias, tanto derecha e izquierda. Estas se originan de los senos aórticos que están en las valvas posterior derecha y posterior izquierda respectivamente. En su pared posee un calibre muy grueso, ¿verdad?, que le permite al cirujano, en el momento en que existe una lesión a nivel de este vaso, poder repararlo incluso con suturas, porque la pared permite poder rafiarlo como si fuera cualquier otro tipo de tejido. El calibre o diámetro del vaso sanguíneo como tal va a depender del segmento donde esté estudiándose. Luego de su emergencia, donde existe la dilatación, el calibre de la aorta es entre 25 y 30 milímetros. Esto se mantiene a nivel de toda la aorta ascendente hasta el momento en que ésta cambia de dirección de manera brusca, formando el callado aórtico. A nivel del callado aórtico, en la cara anterior derecha de este vaso sanguíneo, se va a observar que hay una dilatación que corresponde al choque de la onda de sangre con la pared para poder cambiar de dirección y entrar o dirigirse hacia el callado aórtico y luego la circulación general. ¿Ok? Después de esta dilatación, entonces da sus ramas colaterales el callado aórtico, el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Después de este último vaso sanguíneo existe una disminución del calibre y este se mantiene entre 18 y 20 milímetros
por el resto de su recorrido hasta el final a nivel de L4, donde se divide en sus ramas terminales, que son las ilíacas comunes, tanto derecha como izquierda, y la arteria sacra media. Existe un tercer estrechamiento o estenosis muy pequeña a nivel del ligamento arterioso, que es un ligamento que une a la aorta con la arteria o tronco pulmonar y que es un vestigio del conducto arterioso que existía en la vida intrauterina. A esto se le conoce como istmo aórtico. En esta imagen podemos observar el ligamento arterioso abajo y a la izquierda, y ya arriba y a la derecha observamos cómo cierra de manera hermética como una válvula check esas valvas que conforman la válvula aórtica. Abajo tenemos un corte sagital de la aorta en su origen, donde se evidencia cómo las valvas posteriores, tanto derecha como izquierda, dan origen o se da origen a este nivel de las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. Con respecto a su trayecto, este va a variar dependiendo también del segmento en el cual se esté estudiando. Primero es oblicua, adelante, arriba y hacia la derecha para hacerse un tanto vertical y conformar la aorta ascendente. Luego, esta se arquea y se vuelve casi horizontal formando el callado aórtico, dirigiéndose hacia atrás, a la izquierda y adosada a la cara izquierda tanto de la tráquea como del esófago, hasta franquear por su borde o su lado izquierdo a la columna vertebral hasta la cuarta vértebra torácica. Ya a nivel de T4, la aorta se vuelve de paravertebral a prevertebral, es decir, pasa a la cara anterior de los cuerpos vertebrales y alojada en el mediastino posterior, esta atraviesa el diafragma para volverse aorta descendente abdominal, donde finalmente va a dar sus ramas terminales a nivel de L4 o del disco intervertebral L4, L5, formando las arterias ilíacas tanto común derecha como común izquierda, más la arteria sacra media. Existen numerosas variaciones de la aorta. Entre ellas, las más comunes son las que están a nivel del callado aórtico, donde se pueden evidenciar troncos comunes con la arteria pulmonar, que sería el tronco arteriovenoso, transposición de la aorta a la derecha, donde se verifica que la aorta, en vez de girar a la izquierda formando el callado aórtico, gira a la derecha y forma un callado aórtico derecho. Incluso pueden existir persistencias del conducto arterioso, que les comenté anteriormente, y estenosis del istmo aórtico, conocido como coartación de la aorta, que es cuando este ligamento arterioso estrecha tanto a la aorta que disminuye la luz o calibre de la misma. Y esto es debido a anomalías a nivel del cuarto arco aórtico del lado izquierdo, que es a través del cual se forma la aorta, ¿ok? Acá podemos observar las diferentes variaciones que pueden existir con respecto al callado aórtico, doble tronco brachiocefálico, entre otros. Conocer la anatomía de la aorta nos sirve para verificar las posibles complicaciones que puede tener el paciente, cotejarlo con la clínicas de cianosis, hipoxia, y que requieran o ameriten una intervención quirúrgica para poder resolverlas. Dentro de los estudios que nos pueden ayudar a verificar esta anatomía está la radiografía posterior de tórax, donde se evidencia el llamado botón aórtico, que es el reflejo del callado aórtico. Sin embargo, a nivel de este tipo de estudios no podemos evaluar el resto del trayecto de la aorta porque está superpuesta la silueta cardíaca a partir del mediastino medio o del tercio medio de la parte torácica, ¿ok? Sin embargo, existen otros estudios como la angioresonancia magnética, donde sí podemos verificar
el trayecto, las porciones y las ramas tanto colaterales como terminales de este vaso sanguíneo. Con respecto a las relaciones que tiene la aorta, estas se pueden estudiar dependiendo de si son relaciones intrapericárdicas o relaciones extrapericárdicas. Dentro de las relaciones intrapericárdicas, entonces tenemos que esta se encuentra detrás, debajo y a la izquierda de la arteria pulmonar, delante y a la derecha del orificio auriculoventricular izquierdo, pero a nivel del mismo plano. Y luego la arteria ascendente a nivel del bulbo aórtico está detrás del cono arterioso del ventrículo derecho, es decir, del infundíbulo del ventrículo derecho, y la arteria pulmonar pasa de anterior a su izquierda y luego a su cara inferior. Allí, en la cara inferior de la aorta a nivel del callado aórtico, se bifurca hacia las pulmonares derechas e izquierdas. Al comienzo, en su porción subserosa, también tiene relación con las arterias coronarias, la vena cardíaca magna, en el surco aurículo ventricular, y en el origen también va a estar relacionada con los vasos linfáticos de la región y los nervios del plexo cardíaco, que son ramas o que los conforman ramas del nervio vago y del tronco simpático. Acá podemos observar cómo la serosa pericárdica le forma junto con la pulmonar, es decir, aorta, pulmonar e incluso la vena cava superior, un saco o una vaina completa. Este se va hacia arriba, es decir, el pericardio, e incluso se puede observar hasta la derecha del tronco brachiocefálico. Adelante, aorta y pulmonar van a formar la pared anterior del tronco, del seno transverso. Y a la derecha, la vena cava superior y el atrio van a limitar el orificio derecho del seno transverso. Las relaciones extrapericárdicas se dan a través del pericardio. Delante está relacionada con el esternón, el manubrio esternal y la parte superior del cuerpo del esternón. Entre ellos va a estar los restos tímicos, los recesos pleurales anteriores y los bordes anteriores del pulmón. El callado aórtico, atrás y a la izquierda, va a describir una curva de doble concavidad. Esta primera curva o curvatura principal es de concavidad inferior y está por encima de la raíz del pulmón izquierdo. Luego va a generar una curvatura accesoria o secundaria con una concavidad a la derecha sobre el esófago y la tráquea. Atrás y a la derecha, entonces podemos observar que ésta se aleja de la vena cava superior, cruzando la cara anterolateral izquierda de la tráquea, aplicada sobre el ángulo tráqueo-bronquial izquierdo. Atrás está a la izquierda del esófago y entre la aorta y el ángulo tráqueo-esofágico se puede observar la eminencia del nervio laringio recurrente izquierdo. Luego, los nervios cardíacos posteriores y el segmento más posterior está relacionado con el conducto torácico que la acompaña medialmente. Con respecto a la parte anterior e izquierda, esta está relacionada con elementos nerviosos. Está relacionada con el plexo nervioso, los nervios cardíacos anteriores, del nervio vago y el tronco simpático, que van a formar el plexo cardíaco. El nervio vago izquierdo cruza el arco aórtico a nivel de la subclavia, dirigiéndose detrás del bronquio principal izquierdo, mientras que el nervio frénico izquierdo junto a vasos pericárdicos frénicos van a cruzar hacia la cara izquierda de la aorta y van a descender por delante de la raíz pulmonar izquierda, aplicadas al pericardio, que en este caso sería el pericardio fibroso, donde el nervio se va a encontrar acolado a la pleura. La pleura mediastinal entonces va a separar a la aorta del lóbulo pulmonar superior izquierdo, pero no va a impedir que ésta forme o cree la impresión aórtica a nivel de este lóbulo superior izquierdo. En cuanto a sus relaciones superiores o arriba, entonces vas a
está relacionada con las ramas del callado aórtico, es decir, el tronco de la brachiocefálica y la carótida común izquierda con la subclavia izquierda. Estas, en su origen, van a ser cruzadas por la vena brachiocefálica izquierda. En la cara posterior la cruza el conducto torácico que va a terminar drenando en el ángulo yugulosubclavio. Como les expliqué anteriormente, entonces el callado aórtico describe una curva cóncava inferior sobre la raíz pulmonar izquierda, abajo, y la aorta ascendente y la aorta pulmonar están unidas por el ligamento arterioso, que se va a dirigir oblicuo, abajo, adelante y lateralmente. Aquí, detrás del ligamento arterioso, van a estar entre estos dos vasos la fosita subaórtica, donde se encuentran ganglios linfáticos, plexo cardíaco, donde se encuentra el ganglio nervioso cardíaco o de Brinsberg. Vemos que el nervio vago del lado izquierdo da origen al nervio laringio recurrente izquierdo, que realiza un arco subaórtico para irse al ángulo tráqueo-esofágico izquierdo. La arteria pulmonar derecha va a cruzar el arco por su cara inferior entre el pericardio fibroso y el seroso. Llegamos entonces a la aorta descendente, de donde solo estudiaremos por acá la porción torácica. Esta primero se dirige oblicua abajo y a la derecha, y luego netamente vertical sigue a la columna vertebral en el mediastino posterior, primero paravertebral izquierda y luego prevertebral. De allí que podemos distinguir entonces un segmento laterovertebral superior o un segmento prevertebral e inferior, que es el que atraviesa el diafragma. En el segmento paravertebral o superior, arriba, superior y a la derecha, está relacionada con la cara lateral izquierda de la columna vertebral, el esófago más medial y anterior, y el conducto torácico con su cara derecha está relacionado hasta T4, donde lo cruza. La vena ácido ya sí está un poco más separada de la aorta por el esófago y el conducto torácico. A la izquierda está relacionada con la pleura, que la separa del segmento mediastinal del pulmón. Adelante cruza la cara posterior del bronquio principal izquierdo y luego a la vena pulmonar inferior y al pericardio. El esófago se encuentra adelante y a la derecha. Y aquí vemos que el nervio vago de izquierda pasa a la cara anterior de la aorta y luego se sitúa oblicuo abajo y medial para descender por la cara anterior del esófago. Atrás, entonces, está relacionada con el ángulo costovertebral izquierdo y el tronco simpático, y también con las ramas de este. La vena hemiácigo accesoria va a descender delante de las arterias intercostales izquierdas, cruzando la cara posterior de la aorta y terminando en la vena ácido. Ya en el segmento inferior, entonces, atrás está relacionada con los cuerpos vertebrales. El conducto torácico, que está posterior, se vuelve hacia la izquierda, tratando de llegar al ángulo yugulosubclavio, donde drena. En la cara posterior de la aorta se van a originar las arterias intercostales posteriores, que van a irrigar desde el tercer al 11º espacio intercostal, tanto a la derecha como a la izquierda. A la izquierda está relacionada con la vena hemiácigo y el tronco simpático, y a la derecha estaría relacionada entonces, pero algo separada, con la vena ácidos. Adelante está relacionada con la parte baja del pericardio y desplaza el esófago hacia adelante, situándose en el receso pleural interaórtico esofágico. La aorta descendente nos va a dar ramas viscerales, que son 4, y ramas parietales, que son 3. Las ramas viscerales, entonces, serán las mediastínicas, que son pocas ramas y que están destinadas a irrigar los linfáticos, nervios, vasos y un tejido areolar que está a nivel del mediastino posterior. Las bronquiales, que se forman una arteria a la derecha y 2 a la izquierda. Un tercer grupo de ramas colaterales, que son las pericárdicas, que comprenden pocos vasos para el pericardio posterior,
Y el cuarto grupo son las esofágicas de 4 a 5 ramas, y estas se valoran cuando estudiemos la parte del esófago abdominal. En tanto que de las ramas parietales tenemos a las frénicas superiores, que se forman en número de 2, una a la izquierda y una a la derecha, irrigan la parte posterior del diafragma, y estas se van a anastomosar con las arterias musculofrénicas y las arterias pericardicofrénicas para garantizar la irrigación de este músculo. Nos quedarían dos grupos de arterias colaterales, que serían las intercostales posteriores y las arterias subcostales. Estas son las mismas, lo que pasa es que es cuestión de semántica, es decir, las intercostales obviamente van en los espacios intercostales, en cambio las arterias subcostales van por la parte inferior o subcostal de la última costilla. Entonces, como es la última costilla, no puede llamarse intercostal, sino subcostal. Pero estas arterias subcostales, en número de 2, una a la derecha y otra a la izquierda, van a tener completamente el mismo recorrido que la arteria intercostal posterior. Las arterias costales o intercostales posteriores, en número de 9 pares, una para la derecha y una para la izquierda, irrigan desde el tercer al 11º espacio intercostal, ya que el primer y segundo espacio intercostal van a proceder de la arteria intercostal suprema, que es rama del tronco costo-cervical, rama de la arteria subclavia izquierda, y también obviamente de la arteria subclavia derecha. Las del lado derecho van a tener un recorrido más largo y van a atravesar la línea media detrás del esófago, el conducto torácico, la ácido, el tronco nervioso simpático, en tanto que las izquierdas van a tener un recorrido más corto porque simplemente van a cruzar el cuerpo vertebral correspondiente y van a llegar al espacio intercostal. Van a ir en todo este trayecto con un recorrido subpleural. En el espacio intercostal, tanto las intercostales posteriores como la subcostal posterior, entonces nos va a dar una rama colateral dorsal o rama dorsal para irrigar los músculos y la piel del dorso. Esta a su vez me va a dar una rama lateral y una medial. Y también nos da unas ramas espinales que van en dirección a la parte medial y que atraviesan el agujero vertebral. La arteria intercostal posterior y la subcostal entonces se dirige hacia adelante y se anastomosa a una rama de la torácica interna, que es la arteria intercostal anterior. Se ubica primero en el borde inferior del surco que está en la costilla, y al principio está entre la pleura y la membrana intercostal interna, y luego entre el músculo intercostal interno y el músculo íntimo. A ellas la van a acompañar la vena intercostal por arriba y el nervio intercostal por abajo. Y pueden utilizar la mnemotecnia VAN, es decir, la parte neurovascular en el surco subcostal van en orden VAN. V de vena, A de arteria, N de nervio. Por último, esta arteria intercostal posterior nos va a dar una colateral supracostal y ramas laterales para los músculos posteriores y anteriores, para también dar una ramita para las mamarias laterales. Pasamos así a nuestro segundo gran vaso a estudiar, que es el tronco de la pulmonar. El tronco de la pulmonar es la arteria de la pequeña circulación, y este se divide rápidamente en la arteria pulmonar derecha e izquierda, conduciendo sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho a los pulmones. Su origen está en la parte superior e izquierda del ventrículo derecho, prolongando el cono arterioso o infundíbulo de este ventrículo, adelante y a la izquierda de la aorta, y adelante y a la izquierda y arriba del orificio auriculoventricular derecho. Tiene una forma circular
que en promedio el diámetro es de 72 milímetros en el hombre y en la mujer de 68 milímetros. Contiene la válvula pulmonar conformada por 3 valvas semilunares, una anterior, una derecha y una izquierda, y cada una se corresponde con un nódulo de Morgane. En cuanto a su trayecto, se dirige hacia atrás y a la izquierda y un poco hacia arriba, acercándose hacia horizontal. Va a describir una curva de concavidad posterior y hacia la derecha, rodeando a la aorta, tapando primero su cara anterior y luego su cara izquierda. Luego, abajo en la cara inferior del callado aórtico, esta se divide en sus ramas terminales, derecha e izquierda, contra la pared del pericardio. Esta división puede ser visualizada y marcada por el espolón pulmonar. Sus paredes son delgadas y oscila entre 1.5 centímetros o 15 milímetros. En cuanto a sus relaciones, tenemos relaciones en el tronco, en la arteria pulmonar derecha y en la arteria pulmonar izquierda. En el tronco es cubierta casi en su totalidad por el pericardio seroso y está relacionada anterosuperiormente por medio del pericardio con la pared torácica a nivel del segundo espacio intercostal y el borde lateral izquierdo del esternón. A la derecha está relacionado o en contacto directo con la aorta ascendente, a la cual se une a través de un tejido conjuntivo, que es el tendón del infundíbulo. A la izquierda, relacionada con la aurícula izquierda, y por su cara inferior constituye el orificio izquierdo del seno transverso del pericardio. Ya en la parte posterior inferior, entonces, el seno transverso lo separa de la aurícula izquierda. La arteria pulmonar izquierda impresiona que prolongara al tronco pulmonar. Tiene un segmento intrapericárdico corto y anteroinferiormente está relacionada con el pericardio seroso, con la vena pulmonar superior izquierda, en tanto que la arteria pulmonar derecha es más larga, transversa, de mayor calibre que su homóloga izquierda y se desarrolla en ángulo recto al tronco, siendo separada de la arteria por el espolón pulmonar. Pasa por debajo del arco aórtico y detrás de la vena cava superior. Su cara anterior e inferior constituyen el techo y la pared posterior del seno transverso del pericardio. Pasamos así a nuestro tercer grupo de vasos sanguíneos a estudiar, que serían las venas brachiocefálicas. Estas son dos, derechas e izquierdas. Ambas se forman de la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia, las cuales posteriormente se van a unir y nos van a formar la vena cava superior. Estas van a estar situadas detrás de la articulación esternoclavicular. La vena brachiocefálica derecha, en su trayecto es vertical, se dirige hacia abajo y algo medial a la cara del primer cartílago costal en su parte posterior. Tiene un trayecto aproximadamente de 3 centímetros y su calibre es de aproximadamente 15 milímetros. Sus relaciones adelante están con respecto al primer cartílago costal y al manubrio esternal. También con los vestigios del timo. Detrás y medial está relacionada con el tronco brachiocefálico arterioso. Lateral con el nervio frénico, la cúpula pleural, pulmón y los ganglios linfáticos paratraqueales derechos. En tanto que sus afluentes son la vena cervical profunda, la vena vertebral, las intercostales, el conducto linfático derecho, la vena torácica interna, las musculofrénicas y las tímicas derechas. Ahora bien, la vena brachiocefálica izquierda tiene un trayecto más oblicuo y medial hasta casi llegar a ser horizontal. Termina en la cara interna y en ángulo recto en la vena brachiocefálica derecha. Delante está relacionada con la primera articulación esternocostal y con el manubrio esternal, además de los restos tímicos. Atrás cruza la cara anterior de la arteria carótida común izquierda, la tráquea y el tronco arterial brachiocefálico, mientras que abajo, muy cerca del arco aórtico, está relacionada con el mismo. Sus afluentes, aparte de los nombrados en
la brachiocefálica derecha, entonces tendría también a la vena tiroidea inferior, las venas intercostales superiores y en vez del conducto linfático torácico tendría al conducto torácico. Acá vemos cómo la vena brachiocefálica izquierda se une a la derecha en un ángulo casi recto. La vena cava es considerada la vena más grande y esta lleva la sangre de la aurícula derecha proveniente del cuello, la cabeza y los miembros superiores de manera directa y a través de la vena ácigos de la pared torácica y de la vía paravertebral. Su origen es gracias a la unión de las dos brachiocefálicas en el mediastino superior, detrás del primer cartílago costal derecho. Tiene una longitud de aproximadamente 6 a 8 centímetros en el adulto y su calibre es entre 20 a 22 milímetros. Con respecto a su trayecto, es vertical, algo inclinada o oblicuo hacia atrás y luego abajo, describiendo una curvatura ligera hacia la parte medial, pasando por la raíz del pulmón derecho y penetrando el pericardio para luego hacerse intrapericárdica. Esta es un tanto ovalada y su eje mayor es anteroposterior, es decir, sus caras, tanto derechas como izquierda o medial y lateral, son más anchas que su cara anterior y posterior. Sus relaciones las podemos estudiar dependiendo de si son extrapericárdicas o intrapericárdicas. Las extrapericárdicas tenemos que anterior está relacionada con el primer espacio intercostal derecho y los dos cartílagos costales que la limitan, el borde derecho del esternón y los vasos torácicos internos. Esta va a descender hacia atrás y a la derecha, alejándose de la pared costal y observándose entre el receso costomediastínico derecho de la pleura, el pulmón derecho y partes o vestigios del timo. Lateralmente está seguida por el nervio frénico y los vasos pericardiofrénicos derechos, los cuales se encuentran embebidos en la fascia endotorácica que separa a la pleura y pulmón de la vena cava superior. Medialmente se relaciona con el callado aórtico a través del pericardio y en la parte posterior desemboca la vena ácigos en la vena cava superior. Entonces, así nos divide a esta región en una porción por encima del arco de la vena ácigo y otra por debajo de la misma. Arriba se relaciona con la tráquea, el vago derecho y los ganglios linfáticos paratraqueales. Por debajo con la raíz pulmonar derecha. Sus relaciones intrapericárdicas las realiza a través de la hoja pericárdica que la recubre. Adelante con los restos tímicos y la grasa mediastinal. Medial, la aorta ascendente está relacionada con esta, conformando con la aorta ascendente el orificio derecho del seno transverso. Lateral está la pleura mediastínica derecha y posterior entonces está unida a la arteria pulmonar derecha por una hoja de conjuntiva que se refleja entre ambas formando el receso retrocava. Luego la arteria pulmonar derecha cruza la cara posterior de la vena cava superior ocupando el espacio creado o llamado receso retrocava. Con respecto a sus afluentes, la vena cava superior recibe a la vena ácigos, las bronquiales derechas e izquierdas, mediastínicas, frénicas superiores, esofágicas y pericárdicas. Por último, tenemos a la vena cava inferior en su porción torácica que conduce la sangre no oxigenada de la parte inferior del cuerpo a la aurícula derecha. La vena cava utiliza un foramen cuadrilátero que se encuentra en el folio derecho del centro tendinoso del diafragma. Este es un foramen que es fibroso y poco elástico y a través de su pasaje es acompañada por el nervio frénico derecho. A partir de allí se describe un recorrido hacia adelante, arriba y a la izquierda, con una curva cóncava hacia el centro tendinoso, cubierta por el pericardio, y la prolongación de este
por encima del diafragma. Es así como termina en la parte posterior de la aurícula derecha, en la cual en la parte posterior derecha de la cara inferior y en el borde inferomedial presenta una valva rudimentaria conocida como la valva o válvula de la vena cava inferior. Por último, les quiero dejar esta imagen para que recuerden de manera fácil la ubicación y las relaciones de los grandes vasos en la parte superior del corazón con respecto uno a otro. En esta mnemotecnia tenemos que el borde de la mano es la silueta cardíaca. El pulgar va a representar la aorta, el dedo índice a la arteria pulmonar. El nudillo del dedo índice representa a la vena cava superior, mientras que debajo de la mano y hacia el antebrazo entonces estaría la vena cava inferior. Si trazamos una línea desde nuestro dedo medio hacia el espacio entre el dedo medio y el dedo anular haciendo la transversa, esta representaría a las arterias coronarias derechas e izquierdas. De la arteria coronaria izquierda, entonces, esta nos daría la interventricular anterior y la circunfleja, lo cual nos dividiría a la silueta cardíaca en 4 cavidades, 2 superiores que serían los atrios y 2 inferiores que serían los ventrículos tanto derecho como izquierdo. Por último, tendríamos a la arteria marginal, rama de la arteria circunfleja, rama a su vez de la arteria coronaria izquierda. Con esto me despido y nos vemos en otra clase de anatomía macroscópica.